Bueno, pues este cuento es medio extraño y se llama El cuento de los presumidos eritrocitos. ¿Ustedes saben qué es un eritrocito? ¿Un qué, perdón? Eritrocito, No, ¿no? ¿Tú, no, Ameyali? ¿No? ¿No te acuerdas? no. No, Por acá tú, es Noel. que yo ya tenía, es que ayer ya tenía sueño y no puse mucha atención. Bueno, pues ahora, a ver, ¿todavía están un poco despiertas? No. ¿O ya están muy Sí. dormidos? Sí. Bueno, pues resulta que empezamos platicando porque pues este era un mono que se encontraba en el hueso, era un monocito. Y era un mono porque se la pasaba trepando de un lado para otro. ¿Te acuerdas, Ameyali? Así tal cual, como Sí, un mono. que estaba en los huesos. Exactamente, pero no afuera del hueso, estaba adentro del hueso. Entonces se la pasaba ahí trepando de un lado para otro. Era mono, mono, así de uno o mono que estaba gritando, o digo, no gritando, brincoteando de un lado a otro, como los monos que vemos aquí. Y cito porque es una célula. Entonces era un monocito que se la pasaba brincoteando por el interior del hueso. Entonces, pues llegó un momento en que ese monocito brincoteó tanto que pum, se salió del hueso. Entonces, ¿qué creen? Que anduvo por ahí vagando algún tiempo. Anduvo vagando en un torrente sanguíneo, es decir, en la sangre. Y ella anduvo un tiempo brincoteando de aquí para allá y pues realmente sí se creía como medio mono, pero poco a poco fue creciendo, fue madurando e incluso digamos que le salieran así como unas extensiones, como unos brazos y empezó a cambiarse, a transformarse. Entonces, en lugar de un monocito, era un macrofago. Macro porque era grande y fago porque podía tragar todo lo que encontraba. Entonces, bueno, pues en ese trayecto que andaba ahí en el torrente sanguíneo, pues encontró a unos amiguillos que andaban todos en montón y se creían los muy. ¿Cómo hablaban, Ameyali? ¿Te acuerdas cómo hablaban? Muy fresa. Muy fresa. O sea, a ver, hablan todos fresa. A ver, hablen así, o sea, es modo fresa. O sea, hablan todos. No me dejan a mí sola. Ah, O bueno, está bien. Sí, o sea, los eritrocitos eran así como muy fresas. O sea, se creían así delgados, pero en realidad eran redondos, pero tenían como la parte de la panza aplastada. Pero bueno, ellos se creían así muy fresas. Y se creían que eran así como los personajes más importantes que había en el cuerpo, porque contenían una proteína que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina, bueno, pues era hemo. Emo no así de que estuviera muy triste, no, era emo porque tenía un grupo hierro. A eso se le llama emo. Pero bueno, pues ellos decían, ay, sí, la hemoglobina, y decían que era una proteína triste, así como los hemos. Pero pues no, nada que ver, era porque tenía un hierro en el centro. Y globina, a qué le suena globina? globo. A un globo. A un globo. Pues sí, porque es una proteína, se le llama globular, porque está, digamos, como redondita. Entonces, bueno, pues esa era la hemoglobina y la hemoglobina, pues es muy importante porque va a, digamos, llevar el oxígeno y lo va a distribuir por todo el cuerpo.
Entonces los eritrocitos se creían así súper, súper mega fashion, o sea, súper buena onda, súper los más mejores, porque contenían esa hemoglobina, aunque era media triste, ¿eh? Pero bueno, pues se creían que eran los meros, meros buenos, porque sin ellos, pues no se transportaba el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, pues decían, ¡ay, mueren! ¡Ese mono! ¡Ay, no lo junten! ¡Está feo! ¡Ay, miren! ¡Ese macro! ¡Ay, se la pasa tragando! Por eso es grandote. ¡Ay, es un macrófago! Y pues no le hacían caso al macrófago. Y ellos así de, ¡ay, sí! Nosotros somos los más bonitos. Véanos, estamos delgados. ¡Ay! Y bueno, pues el chiste era que no querían juntar al macrófago. Pero además del macrófago, pues como era grande, de repente se soltaban unos pequeños pedacitos. Y esos pequeños pedacitos eran como unas membranitas pequeñitas, pero eran muy importantes y en muchas ocasiones pues andaban también ahí en la sangre, en el gran torrente sanguíneo, en esas carreteras tan largas y acompañaban a otras células. Entonces, eran muy, muy pequeñitas esas pequeñas pedacitos que se desprendían del macrófago y se les llamaba plaquetas. ¿Te acuerdas cómo andaban las plaquetas, Ameyali? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo se comunicaban las plaquetas? ¿Cómo? ¿Cómo hablaban las plaquetas? ¿Cómo No sé. decían? Ay, acuérdate cómo hablaban así de... Hablan así, y apenas se les entendía, y hablaban bien bajito, y todos seguían al macrófago. Esperen, esperen, no, 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 esperen, esperen. Entonces, bueno, pues las plaquetas casi siempre andaban cerca del macrófago. Y además, bueno, poco a poco el macrófago pues desprendía más membranitas y se convertían en plaquetas. Y ahí andaban corriendo para un lado y para otro. Los macrófagos eran muy importantes o son muy importantes porque cuando entra una infección, pues resulta que si esa infección, digamos, es por bacterias, por ejemplo, pues los macrófagos son algunos de los policías que hay en el cuerpo. Entonces, esos macrófagos se comen, por ejemplo, a las bacterias patógenas o que nos van a hacer algún daño. Entonces, se comen, se tragan a todas esas bacterias. Entonces, bueno, pues cuando hay un ligero daño en la piel, pues también las plaquetas intervienen para arreglar ese pedacito de piel. Entonces resulta que, bueno, pues resulta que todos esos estaban en una niña biociencita. Y resulta que esta niña era muy, muy juguetona y brincona y andaba de aquí para allá y que se resbala y se cae. Bueno, pues esa niña era parecida a Meyali, que lloraba cuando se caía, lloraba y hacía todo un argüende. ¡Ah, me caí! ¡Ah, me duele! Y entonces, bueno, pues sí, se cayó, se raspó las rodillas y entonces, bueno, pues su mamá le dijo, bueno, pues ya, te vamos a curar. Y para esto, ¿qué fue lo primero que hizo su mamá? ¿Qué creen? Ponerle alcohol y un algodón. Pues primero, no le puso alcohol de inmediato. Lo primero fue que le lavó muy bien con agua para quitar los pedacitos, digamos, de polvo o de roquitas, que ya ven que cuando uno se cae, lo primero que uno se entierra, pues son las rocas, pequeñitas, Y le claro, no una empezó a roca. tallar. Y le empezó a tallar. Entonces, ¿qué pasaba? Le dolía y cómo gritaba la biociencita. Eh, mal.
Pues gritaba mucho porque le dolía, ¿no? Pero bueno, pues aparentemente ya quedó ahí y pues luego sí, también le puso un poquito de alcohol, aunque no era lo más recomendable, pero le puso un poquito de alcohol. Pero bueno, antes de que eso sucediera, pues resulta que la piel estaba rota, entonces le salía sangre y en la sangre iban esos eritrocitos. Entonces esos eritrocitos pues empezaron a tener mucho miedo y le hablaban al macrófago, macrófago, ándale, ven por nosotros, ayúdanos. Porque yo no sé si ustedes han visto que cuando se caen, ¿qué es lo primero que les empieza a salir? Seguramente no es sangre. Bueno, en muchas ocasiones es sangre, ¿no? Entonces, pues resulta que ya tenían mucha sangre y ahí sí estaban así, ¡ay, Macro! ¡Ayúdanos! ¡Ándale, nos estamos yendo por este río! ¡Ayúdanos! Y resulta, pues que en Macro, pues decía, sí, pero ahora, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo los ayudo? No, pero él no decía en ese tono. ¿Cómo les decía? Decían más barrio, modo barrio. ¿Era barrio? Ah, sí, cierto, era barrio. Entonces, ¿cómo decía? No sé. Dios. Chale, amigos, pues es que yo quiero ayudarlos, pero es que de verdad a veces no puedo con todo, o me como estas o las ayudo, pero pues en realidad, pues al comerse las partículas extrañas que entraron al cuerpo, pues los estaba ayudando, pero los eritrocitos estaban, ayúdanos, que nos vamos, nos salimos del cuerpo de esta niña, ayúdanos. Y bueno, resulta que pues sí, empezó a ayudarles. Se comía todas las partículas extrañas, pero además hizo algo muy importante porque les habló a otras células. Además de que les habló a otras células, también les habló a las plaquetas. Y las plaquetas iban corriendo. Y resulta que, ¿qué creen que hicieron esas plaquetas? La costra. Empezaron a acomodarse, pero además también hablaron a otras proteínas y empezaron a formar una red. Y las plaquetas eran muy pequeñitas, pero se iban acomodando en esa red de tal manera que formaban como un tejido. Así un tejido cuando cosemos o como bordamos. Y entonces lo que hacían era formar como un tejido, como un suéter que protegía a esa piel. ¿Y saben cómo se llamaba ese tejido construido por proteínas y plaquetas? Cosa. ¿Cómo? Costra. Costra, exactamente. Empezaron a formar una costra que evitaba que la sangre, que los eritrocitos siguieran saliendo del cuerpo de esta biociencita. Entonces, con eso, los eritrocitos pasaron a decir, o sea, que qué buena onda el macrófago que los estaba ayudando y a las plaquetitas, porque gracias a ellos, o sea, aunque son pequeñitos y el otro, aunque es grandote y gordote, pues los estaban ayudando porque ya nos estaban saliendo por tantos litros de sangre que estaban saliendo. O sea, muchas gracias, empezaron a decirles. Y desde ahí empezaron a decir que eran muy buenos amigos, que ya no los iban a considerar así como que, ay, los del barrio. Y pues, o sea, el macrófago dijo, pues chale, banda, sí somos el barrio, pero aquí todos trabajamos en equipo. Y resulta que, pues bueno, efectivamente, al formarse la costra, empezaba el proceso de sanación, pero esta niña, pues de repente, ¿qué le daba cuando, qué pasa cuando tenemos costras? A veces, según yo, a veces te da como picazón. Exactamente, como picazón, como comezón, ya no sé ni cómo hablar, te da como mucha comezón y entonces pues en realidad pues esta niña se rascaba y se rascaba y entonces se tiraban la costra y las plaquetas y todas las proteínas que se habían formado. Entonces, pues cuando se quitan la costra, pues ahí va otra vez el chorro de sangre. Cada que salía el chorro de sangre, los eritrocitos gritaban, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Nos vamos! ¡Ayúdenos, por favor!
Y bueno, pues otra vez venía el macrófago con toda su bola de amigos de otras células y las plaquetas para tratar de lo más pronto posible hacer la costra y evitar que se siguieran perdiendo pues sangre y nutrientes. Y poco a poco pues le daban tiempo a que la piel se regenerara para que bueno pues si había o se había roto pues empezara a cerrarse. Y bueno pues ya después vieron que pues en realidad no había como que estar peleando y que, ay, pues yo soy mejor que tú, ay, que yo soy más interesante, ay, que yo soy la más importante, sino más bien, pues todas las células son importantes, todas desarrollan una función y también, pues todas van a participar en un proceso para que se mantenga la salud de las personas, bueno, de las personas y también de los animales y bueno, si hablamos de las plantas, pues también. Entonces, pues ese es el cuento de los presumidos eritrocitos. Y ahora les voy a presentar, bueno, les voy a presentar a los eritrocitos para que los conozcan. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Bueno, pues estos eritrocitos Bueno, son células. ya, no, nada. Son células, por ejemplo, les puse esta para que vean así que hay, parecen como forma de dona, son como medio redondos, pero si ustedes observan en el centro tienen como un hundimiento, no tienen un orificio como tal, sino solo como que están hundidas, porque estas células, a diferencia de todas las demás células, no tienen núcleo, pero eso permite que tenga más hemoglobina y que la hemoglobina pues pueda transportar el oxígeno en todo el cuerpo. Entonces, en la célula, bueno, más bien en la sangre, hay millones de eritrocitos. Y bueno, pues gracias a que la hemoglobina tiene hierro, pues eso permite que la sangre nosotros la podamos ver roja. Este es un eritrocito. Déjenme ver. Aquí, ya ven más grande esto. Pues vean, aquí está el monocito, que después se convierte en un macrófago. Si ustedes observan, pues el macrófago es más grande. Tiene estos como extensiones que le permiten moverse, pero que además, bueno, pues también le permite como atrapar y que pueda tragar a células extrañas. Hay otras células sanguíneas que también participan cuando hay alguna infección. Y bueno, pues las plaquetas, que son estos componentes celulares muy pequeñitos, pero que son muy importantes para la regeneración, para evitar que haya una hemorragia. Entonces, bueno, pues este fue un cuento muy, bueno, ni tan rápido porque duró como unos 20 minutos, pero pues espero que les haya gustado un poco, conocer un poco más de las células sanguíneas. Sí, Perla, ¿Sí? gracias. Sí. Y bueno, la próxima semana vamos a hablar de los grupos sanguíneos, ¿sale? Pero ahora, bueno, vamos a dejar de compartir.